Antes de hablar de la charla, quiero decir que todos tenemos que pensar como grupo y bien si somos neurólogos, si somos neurocirujanos, si somos neuroradiólogos. La idea es un enfoque desde el punto de vista neuro hacia el paciente. Todos tenemos que trabajar como grupo para ofrecer lo mejor para nuestros pacientes. ¿Y qué más que empezar a conocer las bases, como bien lo decía Diego anteriormente, de lo que es la patología y la medicina? Y para esto tenemos que estar conociendo muy bien lo que es la anatomía. Entonces, dicho esto, pues quiero hablar el día de hoy de anatomía cerebrovascular y quiero decir que es una ventana al árbol de la vida, porque creemos y estamos convencidos que todo lo que sea el territorio vascular cerebral es alimento para nosotros como seres humanos. Entonces es supremamente importante que conozcamos el origen de la vasculatura cerebral. Comenzaremos por lo primero. Tenemos que decir que tenemos varias técnicas y varias formas de evaluar la anatomía cerebrovascular. Podemos evaluarla tanto por resonancia magnética como por angiotac, obviamente por cateterismo, también veremos algunos casos. Es importante saber los principios básicos de las estructuras principales. Entonces comenzaríamos hablando, no nos vamos a meter en embriología, pero es importante saber que a partir de un desarrollo embriológico de 6 arcos aórticos comienza a desarrollarse lo que es el callado aórtico, los troncos supraórticos en la edad adulta, y a partir de desarrollos, involuciones que ocurren acá, pues vamos a tener infinidad de variantes que podemos encontrar en el día a día y es importante conocerlas, sobre todo en el aspecto endovascular, porque según cada anatomía vamos a utilizar herramientas diferentes. Un arco normal, como el que tenemos acá, está compuesto por un tronco brachiocefálico al lado derecho, desde donde va a emerger la arteria carótida común y la arteria subclavia del lado derecho. Posteriormente tendremos nuestra carótida común del lado izquierdo, que es esta acá, y finalmente la arteria subclavia izquierda. Importante que emergen desde las arterias subclavias ambas arterias vertebrales. Entonces, un estudio en la pantalla, en el lado izquierdo de su pantalla, estamos viendo una ortograma donde podemos ver los diferentes troncos supraórticos, los ascensos de los troncos hacia el territorio intracraneal, y en la pantalla derecha vamos a tener una reconstrucción por angiotac, que es un estudio que no es invasivo, se hace con contraste por vena y también tiene una muy buena resolución. Ventajas del uno sobre el otro. Finalmente, la ventaja y el gold estándar seguirá siendo el estudio arteriográfico porque nos da ese componente fuera de anatómico, hemodinámico de las estructuras intracraneales. Entonces, si vemos aquí un esquema muy básico en la pantalla de la izquierda, la idea es que vayamos reconstruyendo cómo está constituido el árbol cerebrovascular. En la pantalla de la derecha vamos viendo cómo emergen esas carótidas comunes hacia el territorio cefálico. Posteriormente, esas arterias carótidas comunes se van a bifurcar en carótidas externas, que ya veremos algo de la carótida externa, y va hacia el territorio intracraneal a manera de carótidas internas, obviamente una por cada lado. Desde el aspecto posterior, tendremos entonces, hablábamos ya de las arterias vertebrales que van a ascender paralelo a la columna cervical por los forámenes transversos hasta el territorio intracraneal para finalmente unirse esas dos arterias vertebrales en la arteria basilar, que ya se imaginarán la importancia que tiene esta arteria en el cuerpo humano. Hablábamos de la bifurcación de la arteria carótida. Esto más o menos ocurre a la altura de C3, C4, obviamente hay infinidad de variantes, pero lo importante es ver cómo la carótida interna hace un giro desde externo hacia interno y por el contrario la la externa desde interno hacia externo, a vascularizar todo lo que es el territorio de cara y todo el territorio craneofacial. Entonces vamos a enfocarnos en la carótida interna en este momento. Hay diferentes clasificaciones, unas más antiguas que otras, pero la que más utilizamos es la clasificación de Boutellier, que la divide en 7 segmentos, desde el territorio extracraneal hasta el territorio intracraneal. Y es importante que las conozcamos, porque tenemos diferentes estructuras anatómicas, tenemos diferentes ramas que emergen de implicaciones clínicas. Entonces, vamos a dividirla en 7 segmentos. Perdón, esto aquí. Un primer segmento que es el segmento cervical.
que lo tenemos aquí marcado en C1, un segundo segmento que es el segmento petroso, un tercer segmento que es el segmento lacerum, el cuarto que es el segmento cavernoso, quinto es el clinoideo, el sexto es el segmento oftálmico y finalmente el séptimo, el segmento comunicante. Entonces vamos a tratar de ver los diferentes segmentos. Aquí se metió esta gráfica. Importante, vamos a ascender directamente hasta el segmento cavernoso, que es este segmento de acá. Tenemos en el segmento cavernoso diferentes ramas que tenemos que tener en consideración porque estas ramas van a tener anastomosis con estructuras importantes como lo es, por ejemplo, la carótida externa. Incluso hay ramas, en este caso de este tronco, que es el tronco meningo-hipofisiario, ramas que van a ir a la hipófisis y otras ramas meningias que van a ir al tentorio o incluso a irrigar meninges en la parte lateral. Y este tronco de acá, que es el tronco inferolateral, es el que mencionamos que tiene comunicaciones con ramas de la carótida externa y ahorita hablaremos un poquito la importancia de esto. Entonces aquí quería mencionar en esta gráfica de acá, ver, por ejemplo, el segmento petroso de la carótida, es el segundo segmento, como vemos en la pantalla de la izquierda, y el tercer segmento, que es el segmento lacerum o el segmento del foramen rasgado, realmente no pasa por el foramen rasgado, pasa por la superficie de ese foramen rasgado, que sencillamente es un contenido fibrocartilaginoso, y posteriormente, pues la carótida interna asciende lo que mencionábamos, segmento cavernoso, segmento clinoideo, oftálmico y a la terminación de la carótida con el segmento comunicante. Volviendo un poco al segmento cavernoso, ¿qué pasaría si tenemos una ruptura a este nivel? Pues el segmento cavernoso, la importancia radica es que va dentro del seno cavernoso y si tenemos una ruptura tendremos una arterialización de ese seno cavernoso y tendríamos patologías como una fístula carotidocavernosa. Esta es la presentación típica en estos pacientes. Angiográficamente veríamos esto así, una desestructuración completa de la carótida a nivel de C4, que es esto acá. Y si bien muchas veces podemos encontrar el defecto y ocluirlo, bien sea con líquido embólico o coils, en este caso tenemos un balón, unos coils y un líquido embólico, para terminar finalmente con estos resultados, la reestructuración completa de la carótida interna. En otras oportunidades, este es el pre y el posterior, en otras oportunidades tenemos estas lesiones gigantescas donde hay una completa arterialización del seno cavernoso. Vean aquí el seno cavernoso aumentado de tamaño. Esta es la vena oftálmica superior, que es una vena que drena al seno, al seno cavernoso. Aquí la tenemos completamente dilatada por sangre arterial y estos casos a veces son supremamente complejos. En este caso optamos por una oclusión completa con coils y líquido embólico y finalmente tuvimos la restitución. Pasamos del segmento cavernoso, pues pasaríamos a lo que es el segmento clinoideo, que es de una importancia suprema porque aquí tenemos dos estructuras anatómicas que son las apófisis clinoides anteriores, donde vamos a tener la inserción de un anillo de dura madre. Entonces, todo lo que esté por encima de esa inserción dural, si tenemos una ruptura de la carótida supraclinoidea, tendremos una hemorragia subaracnoidea. Por debajo tendríamos lo que hablábamos ahora, una fístula carótido-cavernosa. En el segmento oftálmico, supremamente importante también por la emergencia de la arteria oftálmica, por ejemplo, pacientes que requieren niños con manejo de retinoblastoma o patologías de la misma arteria oftálmica, es importante conocer su anatomía. Importante decir también que la arteria central de la retina se ubica en esta muesca que hace la arteria al nervio óptico. Ahí emerge la arteria central de la retina, que más o menos en la pantalla de la derecha sería esta muesca que hace la arteria al nervio. Y digamos que más allá de eso sería relativamente seguro hacer una embolización. Por supuesto, si ocluimos la arteria central de la retina, pues haríamos una isquemia. Importante también considerar todas estos segmentos, estas divisiones, porque tenemos muchísimas ramas que mencionábamos anteriormente y la importancia de estas ramas radica en que vamos a tener una serie de anastomosis con la carótida externa y que es muy importante que las conozcamos. Estas anastomosis no solamente son de la carótida externa, también vienen de territorio vértebro-basilar y es muy importante que conozcamos esto porque en manejo endovascular podemos tener complicaciones. Estas serie de anastomosis también lo que generan es un balance hemodinámico donde compense a través de territorios diferentes al territorio objetivo
pueda compensar y mejorar el flujo todo al territorio intracraneal. Pero así como tenemos estas anastomosis, por ejemplo, en manejo tumorales, como en este caso un nasoangiofibroma, donde tenemos que tener muy en cuenta esas anastomosis que hablábamos de la maxilar interna con territorio de la carótida interna. Por ejemplo, en este nasoangiofibroma son estructuras, tumores supremamente vascularizados y que a la hora de excluirlos, pues tenemos que tener todo esto en cuenta. En este caso, un glomus carotidio, también tenemos que tener en precaución ramas como por ejemplo una rama que se llama la faringe ascendente, que no tengamos que ocluir esa rama porque esa rama irriga nervios muy importantes en la base del cráneo. Estructuras como meningiomas también son embolizables y la arteria principal que los irriga es la meningia media. La meningia media tiene comunicaciones muy importantes con la arteria oftálmica o con las meningias posteriores, y todas estas arterias pueden comunicar bien sea por territorio anterior con carótida, bien sea por territorio posterior con arterias vertebrales o basilares, y podemos generar isquemias. Entonces, si subimos más, pues ya tendremos que hablar de este gran anatomista inglés, que fue el señor Thomas Willis, que escribió el polígono de Willis tal cual lo conocemos, esto alrededor de los años 1600, y la importancia radica en esas estructuras anatómicas vasculares que van a hacer una compensación intracraneal entre los diferentes territorios que tenemos. Entonces, por ejemplo, en la parte anterior del polígono tenemos las estructuras provenientes de la carótida interna, que se van a dividir en arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, que van a comunicarse a través de izquierda a derecha, a través de la arteria comunicante anterior, y posteriormente se comunicarán con la arteria comunicante posterior, con lo que es el territorio vértebro-basilar que viene en la parte más posterior de la vasculatura cerebral. Pero es muy importante tener en cuenta estas compensaciones hemodinámicas que nos da el polígono de Willis, porque en caso de lesiones vasculares, en caso de una oclusión de la carótida, pues este polígono me puede compensar, bien sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o de posterior a anterior, me puede compensar en cierta medida un territorio vascular afectado. Entonces tenemos aquí lo que sería el polígono de Willis, las diferentes estructuras y las relaciones anatómicas con las estructuras cerebrales, en este caso las estructuras de la base encefálica. Importantísimo saber también que tenemos múltiples variantes anatómicas en el polígono de Willis. Aproximadamente 1 de 4 personas va a tener un polígono completo y normal. Sin embargo, pues hay unos polígonos que son obviamente más deseables tenerlos que otros. Ya entrados más hacia la parte cefálica, hablaríamos entonces de la arteria cerebral anterior, que tiene unos segmentos que es importante conocerlos y saber que a partir de estos segmentos pues van a salir diferentes ramas que no vamos a entrar en detalle, pero digamos que en este primer segmento, el segmento A1 o segmento precomunicante, porque la arteria comunicante anterior comunicaría contralateral más o menos a esa altura donde se ve la flecha. En ese segmento A1 tendríamos arterias lenticuloestriadas, que llamamos lenticuloestriadas mediales, y otras arterias perforantes que van a las estructuras que veíamos anteriormente. Posteriormente tenemos lo que hablábamos, la arteria comunicante, luego el segmento A2 o postcomunicante en la arteria cerebral anterior, donde emergen una serie de ramas importantes ya al territorio cortical, como lo son la arteria orbitofrontal o la frontopolar, y tenemos una arteria que es la arteria recurrente de Hebner, que es una arteria muy importante porque va a dar la vascularización a la cabeza del núcleo caudado. Posteriormente tendremos el segmento A3 y a partir del segmento A3 tendremos diferentes ramas. Esta A3 se convierte en la arteria o continúa como la arteria pericallosa, y a partir de aquí pues tendremos en rojo grande la arteria calloso marginal, que es esa división, y posteriormente muchas ramas frontales internas, rama frontal anterior, media y posterior, que van a irrigar la corteza frontal. Entonces, más o menos esta es la relación que tenemos de las arterias cerebrales anteriores con el cuerpo calloso, con las estructuras corticales mediales, frontales, parasagitales a este nivel, y esto pues tendrá una implicación importante en las cuestiones del homúnculo motor que ya veremos más adelante. Este es el segmento A2 y aquí vemos la arteria recurrente de Hebner como una isquemia puntual de esa arteria. Me produce una necrosis en la cabeza del caudado y eso es muy típico de lesiones a este nivel.
Tenemos también referencias anatómicas que no podemos entrar en detalle, desafortunadamente por el tiempo, pero es nuestra distribución de la arteria cerebral anterior interna que tenemos acá con la calloso marginal por encima y la pericallosa por debajo, con las ramas frontales internas. Y una cosa muy importante que ya veremos más adelante, tener en cuenta esta rama posterior, que es una rama esplenial proveniente de la cerebral posterior, que van a hacer comunicaciones a la altura del esplenio del cuerpo calloso. Tenemos entonces también la arteria cerebral media, rama supremamente importante a nivel de la vasculatura cerebral. La dividimos en 4 segmentos, un segmento M1 que va desde la terminación de la carótida interna hasta la bifurcación. En ocasiones uno ve trifurcaciones de la cerebral media, en ocasiones uno llega a ver incluso hasta cuatrifurcaciones de la cerebral media. Es importante tener en cuenta eso, pero ese primer segmento es muy importante porque tenemos ramas lenticuloestriadas laterales que van a dar vascularización a los ganglios profundos del cerebro. Ya el segmento M2 es el segmento que son estas ramas que van desde la bifurcación hasta el techo de la ínsula, lo que llamamos el surco circular de la ínsula, ya lo veremos, que es ese punto alto en la ínsula donde ya van a bajar los segmentos en estas ramas M3 y posteriormente emergerán a la corteza ya como ramas M4. Entonces es importante conocer esta división de la arteria cerebral media en M1, M2, M3 y M4. Lo que mencionábamos anteriormente, el surco circular, que lo vemos aquí a nivel de la ínsula, es ese techo de la ínsula donde los segmentos de la arteria cerebral media tocan la parte más alta, donde pasan de M2 a M3 y posteriormente cuando emergen a la corteza, los llamamos ramos M4. Aquí lo que estamos mencionando, allá en la profundidad de la ínsula tendríamos los segmentos M1, M2 hasta el surco circular, bajan hasta la corteza M3 y posteriormente M4. Tenemos muchas formas de aprenderlo. Curiosamente, las ramas de la cerebral media son 12, que tienen una distribución como alrededor de las horas del reloj, y es una manera que puede ser muy sencilla de aprendérselas. Estos son los modelos anatómicos, otro modelo anatómico que se correlaciona mucho con lo que hablamos ahorita, y pasaremos ahora a hablar un poco del territorio posterior, de las arterias vertebrales y de la vascularización basilar y de la fosa posterior. Entonces es importante saber que la arteria vertebral tiene 4 segmentos, aproximadamente 4 segmentos. El primer segmento es el segmento foraminal, que es el B1. Posteriormente, a la altura de C6 más o menos, la arteria vertebral se hace intracanalicular, pasa dentro de los forámenes de las apófisis transversas de los cuerpos cervicales óseos, hasta C1, donde va a pasar de C1 hasta el anillo dural, que es esta zona que es más tortuosa y es más, puede ser muy frágil, y esa fragilidad se complica porque aquí hay un anillo dural para entrar ya al segmento B4. ¿Y por qué se complica? Porque ese anillo dural es un anillo dural rígido. En este momento la arteria puede ir un poco no protegida, diferente, por ejemplo, a lo que es el segmento 2, protegida por estas apófisis, y a esa altura del anillo dural podemos tener disecciones de la arteria vertebral. Entonces ya mencionábamos el segmento B1, que está abajo. Aquí lo que vendríamos viendo en verde es el segmento B2. Aquí tenemos el segmento B3 en azul. El segmento B4, que tiene una importancia tremenda por las arterias las arterias que emergen del segmento B4, como las arterias espinales anterior y posteriores, y otra arteria muy importante que es la arteria cerebrosa posterior-inferior, que la llamamos pica. Posteriormente, con la unión de la otra arteria vertebral, tendremos la unión de la arteria basilar, que por supuesto tiene unas ramas supremamente importantes, ramas pontinas, la AICA, y arterias cerebelosas superiores. Este gráfico de la izquierda muestra muy bien esas emergencias importantísimas desde B4, desde el segmento distal de la arteria vertebral. Tenemos ramas espinales posteriores a cada lado, y de cada segmento distal de B4 va a surgir una rama
para formar la arteria espinal anterior, que va a tener esta distribución hacia caudal, hacia inferior. Desafortunadamente no podemos hablar de la vasculatura de la médula espinal por tiempo, pero quiero que visualicen la arteria o la vasculatura del cordón medular como una continuación de este eje vertebrovascular posterior. ¿Sí? Entonces, esto es la vasculatura de la médula espinal es una continuación de ese territorio. Y hablamos ahorita de la debilidad que tiene el segmento B4 a nivel del anillo dural. En este caso, por ejemplo, vean una disección donde lo que estamos viendo en negro, lo que llamamos hipointenso o un vacío de señal, es el flujo sanguíneo. Sin embargo, aquí de manera hiperintensa estamos viendo un hematoma de la pared de esa arteria por la disección. Y aquí vemos en estos cortes axiales, en diferentes secuencias de la resonancia, vemos cómo se ve esa lesión ahí, además que es sumamente peligrosa porque está el origen de la pica y a ese nivel pues tenemos una emergencia de ramas importantes hacia la médula. Vemos aquí en la reconstrucción el aneurisma disecante. Ya para finalizar del territorio intracraneal en zona posterior, vemos la arteria cerebelosa superior y los diferentes segmentos P1 o precomunicante, porque la flecha estaría entrando desde anterior, la arteria comunicante posterior, el segmento P2 que rodea el mesencéfalo, aquí en verde pintado, ¿sí? Tenemos muchas ramas importantes en este nivel, como talamogeniculadas o ramas pedunculares, está rodeando los pedúnculos cerebrales a este nivel. Posteriormente tenemos el segmento P3, que va posterior a la cisterna ambiens hacia posterior, y luego entra a la cisura calcarina, el segmento P4, donde vamos a tener ya ramas corticales que son muy importantes, por supuesto, en el tema de la visión. Este es un esquema que vemos la parte central de la arteria cerebral posterior y todas las ramas corticales que tenemos a este nivel. Importantísimo siempre considerar, tanto en anatomía como en cirugía, como en manejos endovasculares, todas estas ramas perforantes que son supremamente importantes, vascularizan territorios muy importantes y en caso de una oclusión, pues podemos tener infartos que dan clínica tremendamente limitante para los pacientes. En este caso tenemos una arteria que es la arteria de Percherón, que emerge de los segmentos P1 y tenemos esta clase de infartos en caso de tener una lesión en esta localización. Hablamos de la arteria de la pica, de la cerebelosa posterior-inferior, donde tenemos diferentes segmentos. Y digamos que para nosotros es muy importante tener este segmento que es el teloveno tonsilar. La parte más alta de la pica nos va a marcar un punto de seguridad distal que podemos embolizar, pero proximalmente sí tendríamos muchísimos problemas porque proximalmente tenemos muchas perforantes que van a vascularizar este territorio y en caso de una isquemia, por ejemplo, pondríamos un paciente en un síndrome medular lateral, como en este caso, o un síndrome de Wallenberg que tiene connotaciones sensitivas, motoras, de fosa posterior, en fin. Importante también la relación de la vasculatura con los pares craneales. No solamente tenemos lesiones, o podemos tener lesiones centrales, sino que a nivel de pares craneales también podemos tener lesiones y la relación anatómica de las estructuras vasculares con ellos es supremamente importante conocerlas. Entonces ya vemos cómo el cerebro, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, tiene una serie de mapas de territorios vasculares que es muy importante que conozcamos. Territorio de la arteria cerebral anterior, aquí en amarillo el territorio de la cerebral media, ramas profundas de la cerebral media, importantísimo una rama que es la coroidea anterior, cerebral posterior y ramas profundas de la cerebral posterior. Veíamos acá estos mapas ya como más establecidos desde más inferior a más superior. Todo esto tiene una connotación supremamente importante, por ejemplo, en este caso que vemos una oclusión completa de la arteria cerebral media del lado derecho. Vean en este caso cómo está ocluido todo el territorio y vean esa compensación hemodinámica que da la arteria cerebral anterior sobre el territorio contralateral. Si estos son
son todo ramas leptomeningias, llamamos colateralidad leptomeningia. Esto ayudó a que la paciente tuviera más tiempo en ventana para hacerle trombectomía mecánica y finalmente tenemos la restitución del flujo. Importante entonces que conozcamos todo lo que es no solamente la anatomía del homúnculo motor y sensitivo, sino que según todos los territorios que podamos tener lesiones isquémicas, pues vamos a tener diferentes presentaciones clínicas. En este caso, si no hiciéramos nada, pues tenemos estas lesiones catastróficas donde hay una oclusión completa de todo el territorio de la arteria cerebral media y pues estos pacientes quedan con unas secuelas neurológicas supremamente incapacitantes o incluso llegan a fallecer. Importantísimo, hablábamos ahora de la arteria coroidea anterior, es esta pequeñísima arteria, pero que mostramos aquí en este cuadro, aquí en rojo, pero que tiene una connotación supremamente importante y esa connotación radica en que irriga el brazo posterior de la cápsula interna. La cápsula interna recoge todos esos haces axonales provenientes de la corteza motora y los reúne todos en el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, si yo llego a tener una oclusión puntual de esa vascularización a nivel de la arteria, pues voy a tener un infarto que puede ser homologable a un infarto de todo el territorio de la cerebral media. Importante aquí también, dos referencias anatómicas, el punto a partir de donde podemos realizar embolizaciones relativamente seguras es esta muesca que hace aquí, donde entra ya a vascularizar los plejos coroideos junto con arterias coroideas posteromediales y posterolaterales. Entonces veíamos acá esa importancia, aquí en la pantalla inferior, en esta isquemia muy puntual de la cápsula interna, pues son pacientes supremamente sintomáticos. Entonces lo que mencionamos ahora, cada territorio vascular en caso de sufrir isquemia, pues tenemos una representación tanto imagenológica como clínica en estos pacientes. Y no solamente tendremos patología isquémica, sino patología hemorrágica de diferentes maneras, ya lo habían hablado otros compañeros, pero tenemos patología hemorrágica intraparenquimatosa, tenemos que conocer la anatomía para saber que esto es un hematoma epidural que tiene una connotación completamente diferente a este, por ejemplo, que es un hematoma subdural. Y finalmente hablaba también el doctor Araque de casos como este, que son hemorragias subaracnoideas extensas. Tenemos que también nos sirve la anatomía para diferenciar dónde están los diferentes aneurismas, la presentación clínica, la presentación por ruptura es diferente según la localización de los aneurismas. Aquí, por ejemplo, una reconstrucción de un aneurisma de la cerebral media con esta hemorragia intraparenquimatosa y subaracnoidea. Y es diferente, por supuesto, si bien tenemos localizaciones similares, diferentes presentaciones patológicas, aquí tenemos diferentes aneurismas en diferentes segmentos de la carótida interna, con tratamientos que son similares. Estos dos aneurismas son aneurismas de la arteria comunicante anterior, pero vean que son aneurismas completamente diferentes el uno del otro y eso implica también connotaciones terapéuticas. El uno se trata de una manera y el otro se trata de otra. No todo es arteria. En el cerebro es importante que tengamos en cuenta el territorio venoso, donde tenemos estructuras supremamente importantes como los diferentes senos durales, seno sagital superior, la confluencia de los senos donde confluyen los senos transversos para posteriormente pasar a los senos sigmoideos y formar las venas yugulares y los territorios venosos internos que también son supremamente importantes por su implicación de drenaje de las estructuras internas, estructuras corticales que el flujo venoso va a permitir de cierta manera tener anastomosis y ser más maleable y tener un flujo, digamos, multidireccional. Otra importancia aquí en el territorio venoso son las venas transmedulares que finalmente van a permitir las comunicaciones entre territorios piales y corticales con territorios más profundos. Y no desconocer que los territorios venosos también tienen una serie de mapas que es importante conocer. Por ejemplo, obviamente esto tiene una representación geográfica y es importante conocer, tuvimos en COVID muchísimos casos por trombosis de senos venosos durales, por ejemplo este caso, con infartos intraparenquimatosos por hipertensión venosa. Aquí abajo que tenemos el signo
del delta que nos indica que hay una trombosis venosa. En patología arteriovenosa malformativa, malformaciones arteriovenosas, uno de los criterios que tenemos que conocer es cómo drena esa malformación arteriovenosa. Entonces aquí tenemos, digamos, la fase arterial, pero tenemos que conocer ese drenaje venoso de esas malformaciones y anatómicamente perfectamente lo podemos describir. Recordemos que, por ejemplo, en la clasificación de Spetzler tenemos diferencias pronósticas si las lesiones drenan a territorio superficial o profundo. Y bien, si ocluimos las malformaciones por vía arterial, también en este caso, por ejemplo, tenemos la posibilidad en malformaciones que son difíciles de manejar por vía arterial, tenemos la posibilidad de manejarlas por vía venosa. En este caso, importante conocer la anatomía en estos casos. Bueno, ve, me están corriendo los videos, ¿me puedes correr este video, por favor? Donde tenemos por el acceso venoso tenemos la posibilidad de tratar estas malformaciones en caso que por vía arterial no sea posible. Entonces, también con las reconstrucciones que hacemos tridimensionales tenemos una buena idea de lo que es las aferencias arteriales, el nido vascular y el territorio venoso. También, por ejemplo, en lesiones como fístulas arteriovenosas, en este caso principalmente de la arteria carótida externa, tenemos llegadas patológicas al seno transverso y conociendo la patología es que podemos llegar a los tratamientos adecuados en estos pacientes. Entonces, ya para concluir y para finalizar, comentarles que la anatomía, no solamente cerebrovascular, sino de todo el organismo, es la base para la medicina y continuará siendo la base para nuestro ejercicio médico, importantísimo que la conozcamos. Antiguamente se hacían grandes esfuerzos por describirla, hoy por hoy tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten conocerla de primera mano y de manera muy real, la tenemos a nuestras manos y realmente lo que hablábamos anteriormente, este es el verdadero árbol de la vida en nuestro organismo, tenemos que cuidarlo, tenemos que conocerlo y ofrecerlo mejor para nuestros pacientes como grupo. Esta es la Fundación Santa Fe, están absolutamente bienvenidos si quieren conocer los procedimientos endovasculares, si quieren conocer el grupo de neurocirugía, están absolutamente bienvenidos. Aquí quedan mis contactos si requieren de algún complemento por la información.